la entrevista de la tarde. Laura Alonso, gracias por venir. Gracias por invitarme. Laura, integrante del PRO, ex titular de la Oficina Anticorrupción, ex diputada también. Así que bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Varios temas para charlar. Hay de todo, Varios sí, temas para hay un charlar. abanico. Pero Del bueno, horóscopo, vamos a hablar del horóscopo. Los del signos, horóscopo, sí. Estaría bueno. Pero el primero tiene que ver con un poco el tema de la jornada, porque desde ayer, ya desde temprano, que viene habiendo distintas polémicas alrededor de lo que está pasando con el sindicato de camioneros. Hay mucha basura en la calle porque están con una medida de fuerza de trabajar a reglamento, pero esto a raíz de una decisión que toma el gobierno de la ciudad con Jorge Macri, que tiene que ver con anular una preadjudicación, ¿no?, de una empresa de grúas, de acarreo. ¿Cómo estás viendo todo este tema? ¿Cómo interpretás lo que está ocurriendo? La primera pregunta que uno se hace es si el gobierno de la ciudad decide, o cualquier gobierno, dar de baja una preadjudicación de una licitación de acarreo, ¿qué tiene que ver con los camioneros y la basura? Esa es la pregunta que sería cualquiera. O sea, ¿qué Sí. tiene que ver la grúa que se lleva a los autos mal estacionados con los recolectores de residuos? Claro. Bueno, aparentemente no tienen que ver nada, pero parecería que algo tienen que ver, porque Pablo Moyano se enojó. Y del viernes al día de ayer, por lo menos, la situación se estaría normalizando en estas 48, 72 horas, decidieron hacer una medida de fuerza. Y la medida de fuerza está directamente relacionada, sino que lo desmienta públicamente, con el anuncio que hace el gobierno de la ciudad de dar de baja una preadjudicación de una licitación multimillonaria que fue revisada y mirada de un lado para el otro, porque no hay plata en ningún lado, y la ciudad, sobre todo, que todos estos meses, incluso meses anteriores, no estuvo cobrando los recursos de la coparticipación federal. Hay que mirar cada gasto con una superlupa. Entonces, al mirar bueno, obviamente fueron y miraron un contrato gigante. Hay pocos contratos tan grandes en una ciudad como la de Buenos Aires. Todos los que administran ciudades lo saben, los residuos, este tipo de contratos de acarreo. Bueno, entonces lo revisaron y encontraron que había irregularidades, como para decir, miren, nosotros no lo vamos a adjudicar el contrato, sea de baja. Y aparece a las 48 horas una movilización de una huelga de brazos caídos o trabajo a reglamento de Pablo Moyano y sus muchachos, que generan este lío en gran parte de la ciudad, no en todos los barrios, que ahora empieza a normalizarse, pero que es evidentemente muy molesto. Lo que llama la atención también es esto de las irregularidades que reconoce Jorge Macri, que se dieron sobre el final del mandato de Horacio Rodríguez Larreta, mandato del mismo color político, digo, pero más allá de eso, que lo puede plantear, aunque sea del mismo color político, él dice que efectivamente algo impropio ocurrió, sucedió, que se tendrá que investigar, pero que da cuenta de irregularidades en ese cierre. ¿Sabes lo que es lo que llama la atención? Que todos sabemos que cuando hay un cambio de gobierno, o va a haber un cambio de gobierno, porque siempre entre una elección y el traspaso de mando hay un tiempo, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, en general hay una transición, pero además no se toman decisiones que pueden impactar fuertemente en el presupuesto del año siguiente, o por ejemplo, no sé, pasar a planta permanente 10.000 agentes. Esas cosas no se suelen hacer cuando gobierna la misma coalición o el mismo partido. Entonces llama la atención, y lo salvo de esto a Horacio, digamos, ¿no? Porque en todo caso habrá que ver quiénes fueron los funcionarios o cómo se realizó esa operación, pero para eso hay una investigación interna y en su defecto habrá una investigación judicial. Digamos, acá todo el mundo, cuando uno asume el rol de funcionario, el 90% del tiempo se la pasa explicando y rindiendo cuentas. Así que si no hubo ninguna situación impropia o irregular, se aclarará, y en todo caso no se adjudicó un contrato. Si la hubo, bueno, alguien o algunos tendrán que dar explicaciones por eso. Sí. Me parece que lo que llama la atención acá, sobre todo los que hemos ocupado cargos públicos, lo sabemos, que cuando hay un traspaso, cuando perdés una elección, vos sabés que va a haber un cambio. O cuando ya vas a dejar tu puesto y sabés que en 3 meses va a haber un cambio seguro. Bueno, ese tipo de contratos, ese tipo de decisiones fuertes no se toman el último día. Vos también lo calificás como una irregularidad. Es un entonces. indicador. No, a ver, Jorge dijo es una descortesía. Yo te digo, es una cosa que te llama la atención.
que justo cuando está yendo, preadjudiques, no adjudiques, pero preadjudiques un contrato multimillonario, que la verdad, nobleza obliga, debería haber sido algo que en la transición se aclarara y en todo caso dejara que la nueva administración decidiera qué hacía. Porque además también hay que revisar si vos querés un sistema de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires. Mm. Por ahí hay otro tipo de soluciones que puedan funcionar. Entonces quizás también hay un cambio en la política pública que esta administración de Jorge Macri, digo, muchas cosas cambian en las administraciones de la ciudad porque además la tecnología avanza y te ayuda a cambiar cosas y a gastar menos y a ser más eficiente cuando, por ejemplo, tenés que ejercer un control como el del estacionamiento. Entonces, bueno, atar a la ciudad un contrato por 10 años con un sistema que quizás no va más la grúa, lo pongo entre comillas porque no lo sé. Me parece que vale la pena también para la ciudad y para los vecinos que aportan muchísima plata y los comerciantes a que esto funcione, vale la pena revisarlo. Aprovecho ya que lo trajiste a colación el Sí. tema del acarreo que fue bastante comentado en redes, que hay que hacer, sigue, no sigue, qué hacemos, qué no hacemos. En tu perspectiva, ¿se podría modificar o está bien Mira, así yo como está? no soy expertóloga y no soy todóloga. Lo que siempre digo es que las ciudades, sobre todo que son las ciudades grandes como Buenos Aires, que es una Ujú. megalópolis, siempre tienen que estar buscando las mejores soluciones posibles para todos los grandes problemas que tienen las ciudades. Sobre todo la cuestión del estacionamiento que se complicó muchísimo después de la pandemia, porque cuando un día se dijo, bueno, ahora cualquiera estaciona en cualquier lado, falta que encontremos autos colgando de los árboles y Claro. quizás en algún momento suceda, pero todo es revisable. Hasta cómo funciona, no te digo un hospital, pero cómo funciona un hospital o si vas a tener los centros de atención que hoy existen de salud en los barrios, bueno, quizás es momento justamente porque tenías en discusión la adjudicación de un contrato por 10 años. ¿Sabes lo que significan 10 años de un contrato en términos no solo económicos, sino tecnológicos? Por ahí hay una posibilidad diferente que no estamos viendo o que la estarán estudiando los que saben de transporte, que ya la inventaron en alguna otra ciudad, que puede ser una ciudad vecina de otro país o lo que fuere. Y bueno, está bueno plantearse que quizás llegó el momento de cambiar. Así como Sí. cambiamos muchas cosas en tantos años de gestión de la ciudad a cargo del PRO, bueno, quizás este es el momento de cambiar, porque además el orden de la ciudad que hace unos meses tenía que ver con los cortes y los piquetes, y por eso, por suerte, eso ya empezó a verse un cambio y ya se puede transitar con normalidad, digamos, no calculás en tu tiempo de circulación un Claro. piquete o un corte. Bueno, el orden del tránsito y el orden del estacionamiento también tiene que ver con todo ese ordenamiento como el de la basura, ¿no? Bueno, hay tecnología que habrá que buscar y ver si seguir con el acarreo es una opción o hay que reducir el acarreo de determinadas zonas y plantear que hay tecnologías que puedan servir para cumplir con el rol de control del mal Sí. estacionamiento, por ejemplo. Vamos al PRO. Bueno, Habló Patricia Bullrich, dijo que el PRO había sido absorbido por la Libertad Avanza. ¿Cómo lo deja parados eso? ¿Y qué pensaste cuando lo escuchaste? Creo que ya hubo una respuesta institucional del partido. El PRO es un partido, incluso el propio Milei, creo que el otro día con Ale Fantino en Neura, ¿no? ujú, De alguna manera cuando habla de Mauricio Macri y dice, bueno, cada uno tiene su, qué sé yo, nosotros somos un partido de 20 años, digamos, el claro. PRO es un partido de 20 años, yo ingresé al PRO en el año 2009 como candidata a diputada nacional, ya son unos cuantos, 15 Sí. años, o sea, pasó un montón de tiempo, pero 15 de los 20 soy una activa participante de la vida política del partido y me parece que como todas las instituciones tiene todo un periodo de desarrollo que en 20 años logramos muchísimo y creo que nos quedan muchas décadas más por delante. Esto no quiere decir que no podamos aportar las mejores soluciones como hicimos durante la discusión de la ley bases o que no tengamos una agenda parlamentaria como se presentó hace unos días o que no podamos decir en esto estamos de acuerdo, esto no nos gusta tanto y tener nuestra identidad propia y definir que el año que viene por ahí queremos un frente electoral con otros partidos políticos como lo hemos Claro, hecho anteriormente. pero pueden convivir, digamos, una postura como la de Bullrich que dice somos absorbidos por la Libertad Avanza con una postura como la tuya o la de Mauricio Macri o la de otro integrante del PRO que Eso se dice lo tenés somos que un preguntar partido. eso se lo tenés que preguntar a Patricia. Yo con Patricia tengo una relación de hace muchos años, trabajé toda la campaña con ella el año pasado
y me pareció que su decisión de aceptar un cargo de manera inorgánica y no institucional, para decirlo eh, claramente, no era la correcta. Porque cuando vos fuiste candidato a presidente, un cargo tan importante, por una coalición electoral, perdimos, salimos terceros. Como pasa en otros países, políticamente le dimos nuestro apoyo a la fórmula que creíamos representaba mejor el cambio, pero no nos entregamos a esa fórmula. Ujú. Entonces, bueno, la decisión de ella fue una decisión política, personal, que yo no compartí, muchísimos no compartieron. Por eso también el PRO es un partido y es un partido nacional y hay gente del PRO en todas partes del territorio. Entonces hay que escuchar, porque hay veces que parece que uno se maneja control remoto desde Buenos Aires y me parece una falta de respeto a todos los dirigentes, a todos los voluntarios, a la gente que va a fiscalizar, a las personas que han sido candidatas, funcionarias, concejales, legisladores, y que tienen su opinión y que son del PRO y que pueden simpatizar más o menos con Juntos por el Cambio o con La Libertad Avanza, pero que se sienten del PRO y Sí. que no quieren ser absorbidos por nadie y que respetan las diferencias, pero que eso es un título, ¿no? Pero No cae nos mal refleja. esa Y hay declaración. gente que sí, hay gente Cae que mal. le cayó mal, qué sé yo, es provocadora. Pero bueno, todos En, conocemos. en lo particular, ¿te cayó mal la Sí, declaración? inicialmente sí. Después me pareció que era un asunto superado y que no teníamos que entrar más en ningún tipo de discusión al respecto porque no le importa a nadie. A ver, todos tenemos miles de problemas. Patricia es ministra de Seguridad de la Nación, tiene miles de problemas, entre ellos un chico desaparecido hace Mm. más de un mes. Sí. Entonces, me parece que cada uno se tiene que ocupar de lo que le corresponde, ¿no? Y bueno, las discusiones partidarias son discusiones políticas de la democracia partidaria que no tienen nada que ver con los problemas de la gente. La verdad que borrón y cuenta nueva, demos vuelta a la página y la vida de todos continúa con muchísimos problemas, ¿no? Porque la vida de nadie está más fácil Sí. hoy. Igual, es cierto, borrón y cuenta nueva sería lo mejor, digamos, para el partido, para poder configurar el nuevo mapa que Hay quieran gente que no configurar. suelta, te lo No. concedo. Por eso, pero no, es que por ejemplo pienso en las declaraciones no solo esas, sino que también dijo algo de que voy a hacer campaña con el oficialismo en el 2025, Bueno. digo. ¿La sentís más adentro o afuera del PRO? ¿Qué sé yo? Pregúntale a ella. Pero vos, No, para mí ella de alguna manera se quedó en un no lugar, porque quiso llevar al PRO a La Libertad Avanza Claro. y no pudo porque el PRO se manifestó institucionalmente, y repito, como partido, y La Libertad Avanza dice, bueno, Patricia, sos una excelente ministra de Seguridad, pero Ok. qué sé yo. Entonces quedó ahí, pero bueno, es la política. Quedó en un ¿viste? limbo, digamos. Sí, pero en la un verdad es lugar que y en otro. de nuevo, estos son como super micro nanotemas que no le importan a nadie, porque finalmente en un año va a haber una competencia electoral y los melones se acomodarán de acuerdo a un montón de circunstancias, incluso teniendo en cuenta que hay distritos donde el PRO, junto con el radicalismo y la coalición cívica, gobiernan esas provincias. Ujú. Santa Fe, Mendoza, muchísimas intendencias. Pero bueno, todo eso es un mosaico que se reordenará o no el año que viene, que a la gente no le importa. Y el PRO, hablando como partido en términos ideológicos, sacando coalición cívica, UCR, ¿dónde se para hoy ideológicamente el PRO? Si tiene así como partido, ¿en qué cree hoy el PRO? Mira, yo creo que es el partido que fue siempre, que es un partido que, el primero que habló de libertad económica, el primero que habló seriamente, ¿no? Enfrentándose al kirchnerismo cuando el kirchnerismo era fuerte, el primero que dijo, ojo, que el Estado debe cumplir funciones de manera eficiente para algunas cosas, pero que el mercado y la iniciativa privada son los que generan riqueza y permiten que los países se desarrollen. Entonces, eso lo venimos diciendo, si vos lo escuchás, qué sé yo, el famoso video de Mauricio Macri hablando de las famosas taser, que durante 12, 13, 14 años el kirchnerismo y otros obturaron la posibilidad de que armas de baja letalidad no fueran utilizadas por la policía en la ciudad o por otras fuerzas policiales en el país. Una discusión ridícula porque se habrían evitado muertes, heridos graves, justamente no dándole, por razones ideológicas del kirchnerismo, la izquierda y otros, no dando la posibilidad de que armas de baja letalidad se incorporaran al uso profesional de las fuerzas de seguridad en la ciudad y en el resto del país. Entonces fuimos los primeros. Yo creo que el PRO es un partido liberal, es un partido democrático, plural,
muy diverso, te diría que más compartido, siempre nos definimos como un espacio político, ¿no? Porque viene mucha gente de distintas trayectorias y creo que esa identidad amarilla, que es justamente que después se fue coloreando, ¿no? Con personas de distintos lugares, es la que nosotros mantenemos viva, que seguimos siendo un partido de puertas abiertas y que yo me ubicaría en un típico clásico partido liberal argentino, republicano, abierto, global, si vos querés, o algunos dirían globalista, que cree en los valores de la libertad, sobre todo la libertad individual. Nosotros hemos defendido las libertades individuales cuando algunos miembros del partido no estaban de acuerdo, otros sí, lo hicimos con respeto y acá estamos, 20 años después. Viendo ahora a Milei en funciones, digamos, hay muchas cosas que los acompañaron, vos lo estabas planteando y que los acompañan. De hecho, bueno, la ministra pertenece al PRO, pero digo, ¿qué ves desde afuera que decís no coincido? Mira, yo creo que hay una época de ira, vamos a decirlo así, ¿no? O de enojo en algunos casos, de desilusión, pero de rage, se dice en inglés, ¿no? Una cosa de ira en la política mundial. No me preguntes si está alimentada por las desilusiones, las decepciones, las redes sociales o lo que fuere, pero hay una sensación de que está todo mal. Hace mucho tiempo. Y yo creo que cuando uno mira a Milei, él es como que representó ese momento de votemos con todo el enojo posible. Sí, lo y él canalizó. representa ese enojo, pero claro, en algún momento, como vos te peleas con alguien y te enojas mucho, pero después la vida vuelve a ser normal, o cortás esa relación de amistad, de pareja o de lo que fuera, o la retomás. Y cuando volvés a la normalidad, el ruido que te puede generar el insulto, el agravio, la agresión permanente, te duele ya, porque vos decís, bueno, pará, quiero vivir una vida normal, no necesito tanto ruido, quiero tranquilidad. Y me parece que hubo mucho ruido durante el kirchnerismo, sobre todo con los años de Cristina, de mucho grito, mucho maltrato. Y ahora yo veo un poco eso. A mí me gustaría, no moderación en las ideas, pero sí un poco de moderación en los gestos. Pero bueno, de verdad no creo que se lo podamos pedir a Milei, porque Milei no va a dar eso, porque es como pedirle peras al olmo. Entonces es la parte que un poco tengo como personalmente diferencias y creo que también políticamente, ¿no? Y también hay algunas posiciones que yo las miro con cierto, digo, quiero ver. ¿Viste cómo decís? Ver qué pasa. Claro, quiero ver. Pasaron 6 meses, hay cosas que me pueden, qué sé yo, el apoyo a Venezuela, el tener a 4 o 5 personas de la campaña de la oposición venezolana refugiados en la embajada en Caracas. El nivel de persecución de Maduro a los opositores. Bueno, eso me parece que está bien que la Argentina lo haya hecho. Me parece perfecto que la Argentina que el gobierno haya declarado a Hamás organización terrorista. Digamos, creo que hay algunas cosas que están bien, me parece que hay otras que no son ¿Y necesarias. en lo ¿no? económico cómo lo estás viendo? ¿Qué Mira, te parece que va? Bueno, una de las cosas, además del enojo, del mandato que creo que recibió en las urnas Milei fue, pibe, bajanos la inflación, ya que venís hablando de esto. Como que un poco parte del electorado que lo votó en la segunda vuelta, que es un poco el votante de Juntos por el Cambio, sabía que la dolarización era una cosa imposible, medio ridícula, pero sí que había que bajar la inflación y que quizás el vehículo no fue Patricia como candidata, y por eso salimos terceros, y que el vehículo era Milei. Entonces hay como un pedido a Milei, bueno, bajar la inflación, perfecto. La inflación va bajando, tampoco bajó del todo, porque no es tan fácil. Equilibrar las cuentas están equilibradas. Ese es para mí un gran aporte que podría hacer Milei a la Argentina si durante 4 años mantuviera las cuentas públicas equilibradas. ¿Pero qué decís de las jubilaciones? Por ejemplo, recién un hombre en el móvil decía, y los jubilados, porque Durísimo. en gran parte Durísimo. este equilibrio de las cuentas tiene que ver con un ajuste brutal en la jubilación. Durísimo. En las jubilaciones, en los En salarios, en las transferencias ahora a las los provincias. asalariados vuelven a pagar ganancias. En los autónomos, el autónomo se autofija la tarifa. Imagínate que tiene que estar peleando semana a semana su jornal cuando no hay un sindicato y vos sos tu propio dueño. El comerciante, obviamente que hay un montón de problemas y hay un gran sacrificio de un sector de la sociedad que también necesita ver resultados. Por eso te digo que es
wait and see, digamos, nosotros, ¿qué decimos desde el PRO? Este no es nuestro gobierno, es el gobierno de Javier Milei. Nosotros apoyamos porque algunas cosas porque creemos que van en la orientación correcta. Después van a empezar, obviamente, a aparecer matices y diferencias a lo largo del tiempo porque no somos lo mismo, no pensamos igual en muchísimas cosas. ¿Y en qué se equivocó el PRO para quedar tercero? Digo, si es Bueno, que se fue equivocó. Juntos por el Cambio. Juntos por el Claro. Cambio. Y bueno, creo que nosotros no logramos sintonizar adecuadamente con la demanda que tenía la sociedad. Cada vez que hay elecciones tan fuertes, así como Mauricio sintonizó con la demanda de la sociedad en 2015 y no en 2019, me parece que el año pasado llegamos juntos, pero un poco destartalados y no con el mismo, no con el mismo foco, ¿no? Sí. Y entonces había muchas voces disonantes, y no es solo, creo yo, la interna. Me parece que en la interna lo que se reflejaban eran como dos proyectos muy distintos de país. Pero claro, pero eso Entonces, no tuvo la algo gente que dice, ver. ¿cómo Claro. van a hacer todos Claro. estos para ponerse de Pónganse de acuerdo? acuerdo, ¿no? Eso tuvo muchachos. algo que ver, evidentemente, que sean tan distintos, como que se pasaron un poco de rosca en la interna o no. No, qué sé yo. O sea, ahora a Digo, mí, con el nivel de agresión entre los dos candidatos del mismo espacio. bueno, pasaron un montón de cosas, ¿no? Imagínate, acá en la ciudad nosotros vivimos una interna con Jorge y Lustó del otro lado, donde Horacio lo apoyaba abiertamente a Lustó. Mm. Y es más o menos lo mismo esto que yo te estoy diciendo. Bueno, y Patricia dijo que se iba de ministra y nos dejó a todo el PRO tipo colgado de un pincel, o dijo, Claro. o vienen conmigo o se quedan ahí. Bueno, cuando Horacio salió a decir voy a cambiar el sistema electoral y hacía de todo para que Lustó le ganara a Jorge la PASO, la verdad es que nosotros, digo, yo soy del PRO, es como que te metan los cuernos en la política. La verdad es Claro. que no queda muy bien. No en la vida. Como mínimo, uno lo que espera es un código. Y en ese caso me parece que ahí hubo fallas, ¿no? Nosotros siempre nos fue muy bien, hablo del PRO, cuando había una unidad de criterio, un trabajo en Claro. equipo. Mirá que yo hice un montón de campañas con el PRO. Horacio fue jefe de campaña en las dos campañas que a mí me tocó ser candidata, así como trabajé mucho con Mauricio, jefe de gobierno. Y siempre era un equipo súper afinado el PRO. Y el año pasado se desafinó porque, bueno, me parece que hubo egos más ¿Se fuertes que un proyecto político. ¿Se ¿no? puede reconciliar posiciones con personas que de alguna manera metieron los cuernos, como Horacio Rodríguez Siempre Larreta se y puede Patricia perdonar, Bullrich? no lo sé. Sí, por supuesto. Esto es política, te diría alguien. Pará, no nos vamos a horrorizar y tampoco a sodomizar o a Claro. autoflagelar. Esto es política, nada es determinante, al contrario. Pero creo que Horacio tuvo algunas cosas que no estuvieron bien hacia el PRO, así como te digo, bueno, lo que hizo Patricia de aceptar un cargo sin de alguna manera consultar con el partido también me parece que no fue un buen gesto. Ahora, ¿eso es definitivo? ¿La relación terminó? No, jamás te diría eso. Yo, no sé otros miembros del PRO. Laura, y como oposición, marcaste que el PRO no es parte de este gobierno, ¿qué opinás más que nada del peronismo y de algún sector de la UCR que quizás se acaban de ir y ya están señalando, no, esto se hace así, se hace asá, con una superioridad que a veces medio indigna? ¿Cómo ves ese ¿Sectores rol? de radicalismo? Radicalistas, radicales y el Radical. peronismo sobre todo. Bueno, qué sé yo, viste, todos se tienen que, nos sacamos acá, hablamos libres, ¿no? Por Sin supuesto. guión. Nadie mira. Todo el mundo se tiene que posicionar en la política. Y te posicionas siempre teniendo en cuenta tu criterio, tus valores, tus ideas, pero también la posición del otro que tenés enfrente o al costado. Yo lo tomo, porque algunas veces, viste, se dramatiza y se llevan las situaciones in extremis, me parece. Este es un año, siempre los años de no elecciones son años de posicionamiento. La gente dice, bueno, tengo que ponerme acá, ponerme allá, subir mi precio, ver cómo, porque el político está pensando, En más las allá de urnas que que esto a la vienen, gente no le claro. importa, pero el político está pensando en el año que viene que va a haber elecciones. Claro. O sea, el político promedio. ¿Eso está mal? Bueno, es la política. O sea, Estados Unidos, mirá todo lo que pasó en 15 días. Intentaron asesinar a un candidato a presidente. El presidente que quería reelegir se bajó porque ya está muy mayor. Ahora están por poner otra candidata. Y bueno, es la política. Es horrible, bueno, qué sé yo, depende cómo lo mires. Son Sí. finalmente los tipos que se hacen cargo de administrar este consorcio en el cual vivimos 48 millones de personas. ¿Y dónde te estás viendo vos el año que viene?
Yo no, yo ¿Candidata? me veo hoy acá, aquí y ahora. ¿viste? ¿Candidata? Ya El me laca. volví, yo ya me volví una persona del aquí y ahora, después de leer tanto de libros de, Pero vos de decís que el autoayuda. político Claro. piensa a largo plazo, piensa en No, las pues es que a mí Se urnas. yo soy proyecta en la como urna. Claro. muy concentrada en este momento en darle una mano a Jorge en la ciudad, porque me parece que siempre la ciudad es como la marca pro, pero no solo para la ciudad en sí mismo, porque hay mucho trabajo para hacer y Ujú. porque la crisis, como vos decís, hay un ajuste económico, porque las cuentas, digo, la herencia que dejó Alberto Fernández es de terror, y la ciudad no es ajena a lo que pasa en el conurbano o en el resto del país. O sea, la crisis le pasa también a la ciudad. El gobierno de la ciudad no es rico, no tiene plata. O sea, tuvo que ir a una negociación que se puso espinosa en los últimos... La coparticipación. Claro, en las últimas semanas con el gobierno nacional, porque digo, no hay maquinita, ¿entendés? No, la ciudad no tiene maquinita. Entonces, trabajar en la ciudad es lo que en este momento, digo, ayudarlo a Jorge, a que tengamos una gestión que sea buenísima como ha sido siempre vista por los porteños o la mayoría de los porteños y también por los argentinos. Y también dedicar una parte de mi tiempo a, no digo la reconfiguración, pero el volver a juntar esas piecitas amarillas que por ahí quedaron un poco golpeadas después del último año y reencontrar al amarillo pro y a las ideas del pro y la nueva narrativa y los nuevos liderazgos que me parece súper Rearmando el apasionante. rompecabezas, Claro. digamos. Amalgamando. ¿Quiénes vendrían a ser los nuevos Me gustó amalgamando. ¿Quiénes vendrían a ser los nuevos liderazgos? Mira, a mí me ¿Se puede encanta mencionar? porque la conozco desde chiquita, Sole Martínez, que es la intendente de Vicente López, Ujú. por supuesto Martín Yesa, que ahora es diputado, fue intendente de Pinamar, Facu Que ahora quedó ahí Pérez en la Carletti, que es asamblea. concejal en Santiago del Estero, o sea, hay un montón de gente pro, o sea, porque yo entré a la política de cuando era chica, que estuve en la Franja, fui afiliada a Radical, después me fui a una ONG a trabajar después de la crisis, y me fui al PRO porque vi un partido nuevo. Bueno, ellos empezaron de chiquitos con el PRO, con lo cual me parece que hay toda una camada, digamos, una generación de 43, 4 para abajo, que es Pro. nacida Claro. y criada en el PRO, ¿entendés? Como yo Claro. digo que soy nacida y criada en Buenos Aires, son Claro. nacidos y criados en el PRO, con lo cual hay que darles esa oportunidad y trabajar en esa oportunidad para todos ellos, que además gobiernan ciudades o las gobernaron, ganaron elecciones, perdieron elecciones, tienen muchísima experiencia de la cual yo aprendo permanentemente. Y además debo decirte que después de lo bueno del año pasado y de haber hecho campaña todo el año, es que el país, por suerte, no se termina en la General Paz y que hay muchísimos liderazgos y recambio generacional para el PRO y también para otros partidos que no son el kirchnerismo y que no son la Libertad Avanza, que me parece que pueden ofrecer una mirada, Estamos un equilibrio, sí. una propuesta oferta equilibrada para lo que viene. Estamos Claro. en general, estamos. Da la sensación de que el mapa político en general en todos los espacios está requiriendo esto del cambio generacional, ¿puede ser? Bueno, un poco sí, también a ver, qué sé yo, el cambio generacional a mí me parece que no es solo paso de 50 a 25, me parece que tiene que ver con un update de las ideas, porque la sociedad cambió, digamos, yo cuando era diputada no había streaming, Claro. Sí. o sea, imagínate cuando yo llegué a la Cámara de Diputados creo que ni había wifi, y si había no funcionaba, Claro. entonces en 10, 15 años, la forma de hacer política, la forma de hacer campañas políticas, la manera de comunicar, incluso ustedes que están acá y no están en un canal de tele, no sé, en Canal 7, por la TV pública, TC, ya no sé cómo se llama. Sí. Bueno, la información circula por otros lugares. Entonces, eso cambió muchísimo y me parece que hay un update para hacer, un refresh, si vos querés, no de valores, pero sí de ideas, de soluciones, sobre todo porque yo siempre pensé y pienso que el PRO es un partido de soluciones. Y a nosotros se nos votó siempre para resolver problemas. Te hago una última antes de un juego que tenemos. Bueno, Ay, a qué ver, miedo. el Estás juego. habitualmente, hablaste hace poco con Mauricio Macri, hablas cada tanto con Mauricio Como hace Macri. 3 semanas. 3 semanas. Ah, bueno, ¿hace cuánto fue el pacto de mayo? No me Más acuerdo. o menos parecido. Ah, fue Algo así. después. No, yo lo ¿Hablaste vi después? antes. Ah, no, me lo evitaste. No, te quería preguntar si se enojó después del pacto de mayo, que lo dejaron ahí con frío, no No, qué firmó. sé yo, a mí me parece igual que le pidieron más o menos, por favor, cruzate todo el Atlántico, vino. La verdad, yo te voy a decir algo, es un caballero el tipo, porque él asume su rol como ex
presidente de la Nación, entendía que era importante estar, se lo habían pedido por favor. Entiendo que también Milei los saludó. Ahora, toda esa otra cosa, que no sé si es de Milei hacia, creo que entre ellos dos no hay problema, pero toda esa cosa que arman alrededor, Ujú. me parece que es como un montón de espuma, ¿viste? Cuando deberían todos ayudar a que las cosas estén bien. Y creo de parte de Mauricio que eh, es un tipo súper colaborador y que él quiere que le vaya bien al gobierno de Milei, porque en este barco, te repito, en este consorcio o en este barco estamos 48 millones de argentinos. Y la verdad es que las ideas de la libertad, del libre mercado, del poder emprender, de elegir libremente tu proyecto de vida, son ideas que nosotros siempre promovimos desde el Claro, PRO. claro, claro. Entonces, cuando haya un exceso, por ejemplo, no sé, en cuestiones institucionales, ponerle el presidente hablando mal de periodistas todo el tiempo, bueno, mira, la verdad a mí me cae mal, no va por ahí. Y Esas tanto o humo, sea, evidentemente, pelearte con también. España por razones de ideología política y que España retire el embajador de la Argentina, no va. ¿Entendés? Porque hay inversiones españolas en la Argentina, porque hay inversiones argentinas en España. Entonces, esas cosas me parece que son las en las que empezamos a tener como ciertos desajustes y nos parece que está bueno que le podamos marcar a Milei esto, que lo puede tomar o no, por Ujú. supuesto es un hombre libre y sabe y adulto y sabe lo que hace, pero no creo que Mauricio se haya enojado para nada. Sí lo hicieron, la verdad, hacer un gran esfuerzo. No sé si alguna vez en 48 horas cruzaste No. de Europa a la Argentina, de Para la después Argentina a volver. Europa. Y Y después para volvió. estar unas cuantas horas al frío, en Claro, la abajo de la intemperie. lluvia. Aparte, un evento político tan importante a las 11 A de la la noche. noche. Sí, 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 raro. No sé, como una cosa rara, ¿viste? Se pasan de raros, me parece, algunas veces. Muy libertad avanza todo. Sí, no hay que ser tan raro en la política, porque las cosas cambian, pero finalmente todos queremos que los rituales sean los mismos. Yo recuerdo en 2016 cuando a Mauricio le tocó el bicentenario del 9 de julio y fuimos a Tucumán y fuimos a la catedral y después a la Casa Histórica de Tucumán y fue al mediodía, a plena luz del día, él dio su discurso, estaban los vecinos. Viste, hacer cosas a las 11 de la noche me parecen raras. Innecesario. Horarios raros. Bueno, muy bien. Arrancamos con el juego. Hay juego. Es simple. Una foto y una palabra. Ay, sí, son los más difíciles. No. Arrancamos justamente de él, terminábamos hablando, el expresidente Mauricio Macri. Un gran presidente, un caballero ante todo. Bien, segunda foto y pasamos ahora a Patricia Bullrich. Súper política y muy trabajadora y algunas veces sobregira. Alguna vez metida de cuernos. Martín Yesa. Tiene pasado, pero tiene un futuro por delante. ¿Qué más? A ver, Chanán. ¿la reta? Y Horacio aportó muchísimo, creo que el último tiempo quiso abarcar tanto que se desperfiló. El que mucho abarca, poco aprieta, Claro. dicen. ¿Quién más? Jorge Macri. Jorge tiene un cargo en este momento súper importante para la ciudad, primero porque es el jefe de la ciudad y tiene el desafío de mostrar que en el quinto mandato a cargo del PRO podemos seguir innovando y cambiando en un contexto muy difícil socioeconómico para la ciudad y para el país. Otra foto. Caputo. Ay, qué sé yo la gente de las finanzas no las entiendo. Así Mucho que lo dejo número. de incógnita. ¿Confías en Caputo? Qué No, pregunta. Incógnita. Viste, ser ministro de Economía en la Argentina No, es un es trabajo jodido. muy arriesgado, así que no. Milei. Un personaje, para mí, raro. Pero lo respeto porque ganó una elección y está ahí haciéndose cargo de una herencia muy pesada. Y tampoco te animás a decir si confías o no. Es una incógnita, como te dije antes. Vamos con el último. A ver. A ver. Ay, Dios. ¿Qué fue? Qué sé yo, el pasado, ¿no? Todo el pasado, todo lo que significa lo que uno no quiere, ¿no? Tipo apriete, corrupción, negociado, violencia. Por eso yo te decía, me parece que lo que todos buscamos es tranquilidad, vivir tranquilos. La seguridad es vivir tranquilo, el orden es vivir tranquilo, el poder proyectar tu vida porque la economía está funcionando y es estable, es tranquilidad y es civilidad. Y me parece que Pablo Moyano representa todo lo contrario de eso. O sea, si hay un ser incivil, es Moyano Pablo.
incluso su padre, ¿no? Esa cosa de, por algo le dicen el salvaje, entonces yendo a Sarmiento, ¿no? El salvaje, el bárbaro, y del otro lado la civilización. Bueno, creo que él representa, Sarmiento perfectamente diría que es la barbarie. Hasta acá llegamos. Gracias, Laura, Gracias por por haber venido. ¿La invitarme. pasaste bien? Súper, gracias.